Ofrezco la palabra en relación a la cuenta, solo para ratificar lo que conversamos antes de la sesión. Mañana tenemos copado ya con invitados. El día 5 no vamos a tener sesión especial. El día 6 vamos a escuchar al señor Jorrat Frigolet y un representante de los adultos mayores. El día 7 vamos a escuchar al Ejecutivo con las nuevas indicaciones que nos va a hacer llegar y a exponer. Y el día 12 estaríamos votando en general. Sí. ¿Ya? ¿Estaríamos? Diputado Guillermo Ramírez. Presidente, ¿sería muy disruptivo pedirle que votáramos la sesión ordinaria el martes? No. Lo digo porque a veces el lunes pasan cosas. Bueno. El martes estamos acá seguros todos y creo que una votación muy relevante. Y puede ser que la exposición del ministro se alargue más también. Además, sí. Entonces, a mí me parecería... Sí, sí, muy bien. Gracias, presidente. No hay problema. Entonces el martes 13, acordado, ¿ah? Sí. Martes 13, no te cases ni te embarques. Muy bien, tenemos hoy día a nuestros invitados. Está don Ricardo Guerrero y don Alejandro Gómez. Les damos la bienvenida a ambos expositores y le entregamos la palabra en primer lugar a don Ricardo Guerrero. Por favor, don Ricardo. Y si no, partimos con don Alejandro. Don Alejandro, ¿usted está ok? Señor presidente, sí, solo una precisión, señor presidente, por su intermedio. Bueno, primero agradecer la invitación al Colegio de Abogados de Valparaíso, el colegio más antiguo de Chile, ya una institución más que centenaria, y precisar que nuestro expositor va a ser don Álvaro Magasit, que es el presidente de la Comisión Permanente Tributaria de nuestro colegio. Muy bien, no había ningún inconveniente. Tiene la palabra entonces don Álvaro. Buenas tardes, diputados, diputadas. Ahí llegó Ricardo. Yo no sé si da lo mismo, Ricardo. Yo sé que él está fuera de Chile. A lo mejor por el horario, a lo mejor podría hablar Ricardo primero. No sé, yo no tengo ningún problema. No tengo problemas de tiempo. No sé si don Ricardo está ok ya. Buenas tardes. No, pero bueno, tampoco tengo inconveniente que Álvaro empiece. Disculpen que tuve un problema técnico para entrar, así que seguimos. Gracias por la cortesía. Bueno, entonces don Álvaro, perdón. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo quiero hablar tres temas. Sé que el tiempo es breve y voy a tratar de resumir tres temas que a mi juicio presentan algunas problemáticas en la propuesta que ha hecho en el proyecto de ley que se viene. Son tres temas poco glamorosos, por así decirlo, digamos, son esas cosas que pasan desapercibido y que están en el Código Tributario. Yo quisiera hablar, uno, de la modificación propuesta al artículo 59 del Código Tributario en relación al artículo 8 bis, primera cosa. Segundo, quiero hablar del procedimiento de reclamo de avalúo, que es algo que cada vez se ha hecho más extensivo y más importante en este país. Hay ahí una modificación propuesta en el artículo 124, que también me quiero referir a ella. Y por último, en materia de procedimientos para levantar el secreto bancario, que está regulado en el artículo 62 y 62 bis del Código Tributario. Son esas tres materias, insisto, son materias que normalmente no están en la discusión o en las palestras cotidianas. Así que preferí hacerlo en esa parte, ¿ya? Respecto a lo primero, que es el artículo 59 en relación al artículo 8, una pequeña introducción.
El artículo octavo establece el artículo octavo bis establece un conjunto de derechos del contribuyente. Es un estatuto que se ha creado principalmente con la ley 21.210. Y los derechos del contribuyente se transforman generalmente en obligaciones que tiene la administración, que si no las cumple, el acto administrativo que emana de la administración normalmente puede ser cuestionado. Uno de los avances, a mi juicio, que tuvo la ley 21... ¿Sí? Perdón que lo interrumpa. ¿Usted tiene alguna presentación al respecto, no? Mire, lamentablemente, presidente, a mí me enteré de esto a las 12:30 de la tarde. Así que tuve entonces no se haga problema. No, entonces tuve que, lamentablemente, preparar esto discursivamente. Me habría encantado incluso estar allá. Yo vivo acá en Viña del Mar, así que podría haber ido a la sede. Yo soy profesor de Derecho Tributario en la Católica Valparaíso, así que soy local acá. Primera cosa. Bueno, lo que le estaba diciendo acerca del artículo 59 en relación al artículo octavo bis, es que hubo un avance significativo, a mi entender, en que se consagró una especie de derecho al procedimiento a favor del contribuyente. Esto quiere decir que los actos que desarrolla la administración del Estado deben necesariamente sujetarse a un procedimiento que tiene un inicio, a un procedimiento que tiene un término, a un procedimiento en que el contribuyente conoce cuál es la naturaleza de este procedimiento, un procedimiento que tiene un responsable, un procedimiento que tiene posibles consecuencias y efectos todos regulados por la ley. Esto en el derecho comparado, en alguna parte, especialmente en Alemania, se conoce como el principio de claridad procedimental, entre otras cosas. Bueno, una de las cosas que se consagró, o uno de los derechos importantes que se consagró en la ley 21.210, consiste en que existe una prohibición general del Servicio de Impuestos Internos de volver a fiscalizar aquello que fue fiscalizado. Específicamente, aquello que se fiscalizó no puede volver a ser fiscalizado. Principalmente ocurre esto cuando el Servicio de Impuestos Internos cita al contribuyente. Una vez que el servicio de alguna manera formaliza cuál es su impresión acerca de la actuación del contribuyente y determina una posible deuda tributaria o una posible modificación en los resultados operacionales del contribuyente, ese acto que queda consagrado en ese acto administrativo no puede volver a ser fiscalizado según la actual normativa. ¿Qué pasó? ¿Qué propone, digamos, la legislación actual y con la cual yo me manifiesto que no estoy muy de acuerdo? Propone que el Servicio de Impuestos Internos puede saltarse este efecto. ¿Cómo puede saltarse este efecto? Muy simple, porque dice, solo procederá a este efecto de que no se pueda volver a revisar aquello que ha sido revisado cuando haya un requerimiento en conformidad a este artículo, es decir, en conformidad al artículo 59 y la citación. Son dos requisitos entonces. Hoy día la actual norma solo establece un requisito. Dice que se cite al contribuyente. ¿Qué provoca esto? Que el servicio pueda iniciar los procesos de fiscalización por otros lados, por otros sistemas, que incluso hay algunos sobre los cuales este principio de claridad procedimental no se cumple. El principal forma de fiscalización que tiene hoy día, que está ejerciendo el Servicio de Impuestos Internos, es a través del artículo 60, que es un requerimiento que no está regulado y cuyos plazos, cuyos efectos no están regulados en la ley. Sin perjuicio que en la circular 41 del Servicio de Impuestos Internos ellos se han impuesto una autorregulación, pero la ley no establece ninguna regulación. En consecuencia, esta modificación bastante particular tiene o provoca en la práctica que este derecho que se reconoció al contribuyente quede sin efecto o por lo menos muy disminuido. No va a ser un derecho real. ¿Por qué? Porque el servicio tendrá los mecanismos para eludir esto. Basta que inicie el requerimiento de fiscalización por cualquiera de los otros medios que establece la ley, como podría ser el artículo 60, como podría ser el artículo 64, como podría ser el artículo 33, etcétera.
Entonces, a mi juicio, en este punto lo que se entrega es una facultad de saltarse esta claridad procedimental, de saltarse este efecto que fue algo que se estableció en la ley 21.210 del año 2020. Eso es lo primero que quería comentar, diputadas y diputados. El segundo tema, que tampoco es muy glamoroso en términos tributarios, es el de los reclamos de avalúo. El impuesto territorial es un impuesto que cada vez está cobrando mayor importancia. El impuesto territorial es un impuesto además que va en beneficio directo de los municipios. Un porcentaje se queda o se radica en el municipio correspondiente y el otro porcentaje, entre un 60 y el 65%, según la ley de rentas municipales, va al Fondo Común Municipal. Y la envergadura de este impuesto, dado las tasaciones que se están haciendo, ha cobrado cada vez más importancia, digamos. El impuesto es un impuesto ya significativo en cuanto a los montos o cómo repercute al contribuyente. Hoy día este tributo presenta varios problemas procesales. Uno de los problemas procesales prácticos es que cuando alguien alega de un reclamo de avalúo, el tribunal de segunda instancia es un tribunal especial. Es un tribunal especial que está formado por un ministro de la Corte de Apelaciones y por personas que no tienen la calidad de abogados, que pueden ser ingenieros, arquitectos, constructores, agrónomos, etcétera. Estos tribunales especiales se constituyen especialmente para conocer estos reclamos de avalúo. ¿Qué ha pasado en las regiones que no se han integrado correctamente estos tribunales especiales y por lo tanto no se constituyen y se demora mucho tiempo en conocer las causas tributarias o simplemente hay algunas con tardanza de años en conocerse? ¿Por qué? Porque no se han nombrado a los ministros de estos tribunales especiales. El segundo problema que hay en esta materia es que hay materias relacionadas con este tributo que no están especificadas como reclamables. Esto que parece obvio, esto que parece complejo, esto que parece obvio, mejor dicho, es bastante complejo. Porque si uno reclama acerca de un avalúo, la ley establece sobre qué materias puede reclamar. Específicamente están descritas esas materias en el artículo 149 y 150 del Código Tributario. ¿Cuál es el problema? Que hay un conjunto de materias relacionadas con el tributo que no están en este listado y por lo tanto no son posibles de reclamar y esto genera una serie de inconvenientes prácticos donde los abogados tenemos que, comillas, perdonen la palabra, inventar algún mecanismo para inventar un reclamo que de alguna manera en la ley no está. Por ejemplo, si alguien quiere reclamar sobre el destino del bien raíz, es decir, si es un destino comercial o un destino agrícola o un destino habitacional, esto no es posible hacerlo por los mecanismos formales, porque la ley solo se refiere al avalúo de la propiedad, es decir, al valor de la propiedad. Si uno quiere reclamar sobre la aplicación de una exención, tampoco tiene el mecanismo para hacerlo, tiene que hacerlo vía reclamo general y muchas veces los tribunales dicen que esta no es la vía y que a mi entender no es la vía. Tercero, uno quiere reclamar sobre la sobretasa por ser un sitio eriazo y tampoco tiene la vía, lo mismo sucede cuando hay un cobro con efecto retroactivo. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? El segundo inconveniente es que hay un conjunto de hechos que inciden importantemente en la determinación de este impuesto que no están contenidos en las vías procesales que la ley establece. Esta modificación, bueno, el proyecto de ley quiere modificar el artículo 124 del Código Tributario. Y lo que dice ese artículo 124 es que se podrá reclamar de los avalúos vía el procedimiento general. De tal manera que hoy día podríamos reclamar de los avalúos vía procedimiento especial de avalúo y además vía procedimiento general de reclamación.
la importancia está en cuál es el tribunal de segunda instancia que va a conocer este reclamo. Si uno lo hace por vía general de avalúo, está el Tribunal Especial de Alzada, y si uno lo hace por el vía normal de reclamación, lo va a conocer la Corte de Apelaciones. Y hay otras pequeñas modificaciones en cuanto a los plazos, pero que no son tan relevantes. Esto es conveniente, y esto me parece correcto, dado que le da más atribuciones al contribuyente de cómo reclamar. Pero no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo está en que existen muchos hechos que no están descritos en esta palabra avalúo, que son imposibles de reclamar. Lo que a mi juicio debería establecerse, y que es la propuesta que de alguna manera les digo, es que en el artículo 124 no se diga que son reclamables los avalúos generales ni los avalúos parciales, sino que son reclamables cualquier elemento que incida en la determinación del impuesto, sea este producto de un avalúo general o sea este producto de un avalúo especial. Es decir, se debería ampliar la causal de reclamo a cualquier elemento que incida en la determinación del impuesto. Y con eso se permitiría, digamos, que los contribuyentes pudieran alegar sobre todas estas cosas que hoy día están fuera, como, insisto, como el destino, como la aplicación de la exención, como las sobretasas por sitio de IASO, como el cobro con efecto retroactivo, etc. Entonces, es una cosa pequeña, pero que es importante en esta materia, que son los reclamos de avalúo. El tercer punto que también quería comentar, para no alargarme más, es sobre las modificaciones propuestas en el artículo 62 y 62 bis del Código Tributario. El artículo 62 y 62 bis del Código Tributario se refieren a la posibilidad que el Servicio de Impuesto Interno tenga acceso a información que está sometida a secreto bancario. No confundir con el artículo 85 bis que se acaba de aprobar y que entra a regir en unos días más, donde los bancos tienen la información de informar aquellos movimientos en términos muy generales que superen las 1.500 unidades de fomento. Esa información sale de los bancos y va directamente al Servicio de Impuesto Interno. Cuando hablamos del artículo 62 y 62 bis, nos hablamos de que se levante toda la información, no solamente que se entregue una parte de la información, sino que se levante todo o parte de la información que está sujeta a secreto bancario. ¿Cuál es la modificación? ¿Cómo está hoy día normado esto? Hoy día, en términos muy generales, la norma lo que dice es que si el Servicio de Impuestos Internos quiere conocer la información que está sometida a secreto bancario, lo que debe hacer es comunicar esta información al banco, el banco traslada esta petición al contribuyente, el contribuyente tiene un plazo X para contestar, y si es que contesta negativamente o contesta positivamente, lo que debe hacer el Servicio de Impuesto Interno es recurrir ante un tribunal y en ese tribunal solicitar que se abra esta información que está sujeta al secreto bancario. ¿Qué es lo que propone hoy día la modificación? La modificación cambia la carga procesal, cambia como esto a una especie de juicio monitorio. ¿Qué quiere decir esto en términos simples? Que el servicio va a requerir esta información al banco, el banco le va a dar traslado a su cliente y quien se oponga para hacerlo tiene que reclamar ante los tribunales y comunicar al banco que reclamó ante los tribunales y demostrar que reclamó ante los tribunales. Frente a lo cual el servicio podrá oponerse a lo que indica el contribuyente. Es decir, la carga de iniciar el juicio hoy día en la modificación propuesta queda en manos del contribuyente. Acá algunos podrán decir que hay una especie de alteración del interés más protegido entre la información sujeta a privacidad versus el interés fiscal. De alguna manera, con esta lógica, se altera esa ordenación o ponderación de principios que hay detrás. Independiente de lo que uno puede pensar, el tema que yo quiero plantearlos tiene que ver con el procedimiento propuesto en esta materia. El procedimiento, a mi juicio, tiene varios errores que son importantes.
El primer error, que es un error que muchas veces se trata de hacer, es de prescindir de los abogados. ¿Por qué? Porque la norma dice que el contribuyente podrá recurrir a los tribunales sin ser sin abogado que lo represente, ¿ya? Esto, hay una mirada, digamos, del abogado como un costo y no del abogado como un profesional que ayuda a interceder, digamos, entre un conjunto de normas y el Poder Judicial. Esto se ha intentado en varias partes, incluso en materia tributaria, y generalmente no ha dado resultados. Esa ha sido la experiencia básica en materia de familia e incluso en el antiguo sistema tributario que se implementaba. Entonces, se prescinde del abogado, por lo cual se le resta derecho de defensa de este contribuyente. Primer problema. Acá está mi presidente del Colegio de Abogados, que si no lo digo, además, se va a enojar conmigo. Segunda cosa. El contribuyente, frente al reclamo que interpone el contribuyente, el Servicio de Impuesto Interno podrá hacer una contestación y podrá en ese momento entregar los antecedentes al tribunal que no había entregado con anterioridad. Bueno, sucede que después de esa contestación que hace el contribuyente, el Servicio de Impuesto Interno, el contribuyente no tiene ninguna oportunidad procesal para hacerse cargo de lo ahí señalado. El contribuyente se le debe abrir en ese momento una oportunidad procesal para poder hacerse cargo de lo que dice el Servicio de Impuestos Internos. Si no, no se produce una verdadera equivalencia en la bilateralidad. Simplemente el servicio va a poder decir sin réplica de lo que establece. En consecuencia, hay un error que afecta a un principio procesal, que es el principio de la bilateralidad y que a mi juicio debiera ser corregido. Don Álvaro, perdón que lo interrumpa, le queda mucho. ¿Sí? Un segundo, ya. Todo lo que quiera. No, era para que fuera redondeando para... Sí, me queda una cosa y termino. Ya, muy bien, un minuto no más problema. Y termino. Y lo último es que si es que el tribunal de primera instancia fallare que se da lugar al conocimiento de la información que se pide levantar, la ley concede la apelación solo en el efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Es que no se suspende la aplicación de la sentencia. Por lo tanto, podría suceder que este contribuyente se levantara el secreto, que él siguiera discutiendo esto en la Corte de Apelaciones, ganare, pero ya la eficacia de este fallo no podría ser, no tendría ningún efecto práctico. Por lo tanto, sería lógico que de mantenerse esta idea se pusiera que este recurso de apelación, como está hoy día en la ley, se concede en ambos efectos, de tal manera que fuera la sentencia definitiva del proceso, la sentencia conclusiva, la que permitiera, digamos, decidir y que ahí se abriera o no la cuenta corriente. Son estas tres cosas que quería comentar, digamos, en esta materia. Como dije, lamentablemente no pude presentar un PowerPoint que me habría encantado hacerlo, pero fue esto a última hora que salieron estos temas. Don Álvaro, quedo a su disposición. Don Álvaro, le agradeceríamos si nos pudiera enviar en el transcurso de los próximos días su presentación. Sería Perfecto, muy útil ningún problema. Sería muy útil para nosotros. No sé, Sí. Don Alejandro, si quiere cerrar algo o solo agradecerle a don Álvaro por la buena exposición. Sí, presidente, gracias por su intermedio. Agradecer una vez más la oportunidad para que el Colegio de Abogados de Valparaíso y las regiones puedan tener también una opinión respecto a estas materias que son tan importantes. Agradecer a don Álvaro por su buena disposición, su clarísima exposición. Él es un gran colega, profesor universitario de la Católica de Valparaíso y un gran colaborador del colegio. Y como siempre estamos a su disposición, señor presidente, y de la Cámara, de los señoras y señores diputados y diputadas para lo que estimen pertinente. Muchas gracias, don Alejandro y don Álvaro, muy amable. A continuación, entonces, le damos la palabra a don Ricardo Guerrero. Gracias, presidente, por su intermedio. Ricardo, perdón que lo interrumpa, que tenemos que ir a dar quórum a la sala y volvemos inmediatamente. ¿Nos puede esperar 5 o 10 minutos como máximo? Por supuesto. Ya, entonces suspendemos momentáneamente la sesión.
Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Muy buenas tardes, diputadas, diputados, secretaria y a los asistentes. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, me parece que sí. Puede compartir. Sí, ¿se está viendo? Perfecto. Dame un segundo que... Ahora sí. Bueno, traje una presentación para compartir con ustedes a propósito de la fundación en la que estamos trabajando estos temas, que se llama Centro Contribuye. Los invito a seguirnos a propósito de temas de análisis de impuestos y tributación. Y hoy lo que me gustaría compartir con ustedes es una presentación donde analizaré ciertos aspectos que detallan la insuficiencia de recaudación que tenemos hoy día, hacer una comparación respecto a la ruta de los países desarrollados y en definitiva cómo la reforma que se está presentando va en la dirección correcta desde el punto de vista de ir cerrando nuestras brechas de insuficiencia de recaudación y cómo al mismo tiempo el hecho de aumentar la carga tributaria no se opone con la posibilidad de desarrollo de los países. En segundo término, analizaré ciertos aspectos principales de la reforma. Traje una presentación con hartos elementos que espero poder desarrollar dado el tiempo que tenemos para la exposición. Y por último, concluiré con ciertas ideas finales. Primero, y esto lo han dicho distintos expositores que han venido en días anteriores, como ustedes bien saben, los ingresos del país se han mantenido estables durante los últimos 30 años. Ha sido difícil recaudar más. Hemos incrementado nuestra recaudación en alrededor de 3 a 4 puntos del PIB desde los años 90. Por otro lado, en cuanto a nuestra estructura de cómo recaudamos, somos buenos recaudando IVA e impuestos corporativos, pero somos muy malos recaudando impuestos personales y al patrimonio. Cuando comparamos con otras legislaciones, eso hace que nuestro sistema sea bastante regresivo. De ahí que uno aplaude los últimos informes que han presentado ciertos académicos por encargo del Ministerio de Hacienda, que han trabajado con datos del Servicio de Impuestos Internos y que han podido mostrar cuáles son los mayores problemas de tributación en los distintos niveles de ingreso que tiene nuestro país. Por último, metas estructurales se han ido cumpliendo en los últimos años. Había un aumento sostenido de la deuda y se ha sumado el deterioro activo, salvo el último año. La pregunta es cómo se cierra esta brecha. Entonces, nosotros por eso decimos que estamos de acuerdo con la dirección que tiene este proyecto, en términos que necesitamos aumentar la recaudación, como se han mostrado en otras oportunidades, y es el informe que preparó OCDE, muestra una brecha entre 7 y 13 puntos con respecto a los países desarrollados cuando tenían un nivel de desarrollo similar al nuestro. Y por otro lado, el tema es de dónde recaudamos. Como dije anteriormente, tenemos un sistema que es bastante regresivo, no podemos seguir aumentando los impuestos indirectos, por lo tanto la respuesta debería estar dada a través de aumentar la recaudación de impuestos directos, impuestos a la renta e impuestos patrimoniales. Acá en este gráfico seleccionamos 4 países que tuvieron periodos, seleccionó un periodo largo de tiempo, desde el año 65 hasta seleccionamos desde el año 65 hasta el año 2019, cómo fueron aumentando la recaudación y cómo fue aumentando el PIB per cápita de estos 4 países. Estamos preparando un trabajo donde exponemos 7 países que tenían una situación similar a la de Chile. En este caso solamente me quiero concentrar en 4 para efectos de la presentación y del tiempo. Y podemos ver que todos los países tuvieron un momento de pic de aumento de su recaudación. En el caso de Australia, vemos que ese pic se dio entre el año 68 y el año 85, donde aumentó su carga tributaria en más de 7 puntos. ¿Dónde fue el foco de aumento de la carga tributaria? En los impuestos personales y corporativos. El impuesto a bienes y servicios fue más bien reducido. Empezó con una carga de alrededor de 20 puntos, similar a la que tenemos nosotros, y después de ese periodo de 17 años aumentó en alrededor de más de 7 puntos del PIB.
España, en el periodo 76 al 89, aumentó su carga desde 17 puntos aproximadamente hasta más de 30, y ese aumento de 13 puntos porcentuales estuvo dado fundamentalmente por... denme un segundo que está... Perdón. Algo... Voy a cerrar. ¿Se sigue viendo la pantalla? Ahí. Agrándela un poquito más. Ahí. Ahora sí. Como les decía, entonces España en ese periodo de tiempo aumentó su carga tributaria y al mismo tiempo, después del año 89, continuó creciendo. No fue el hecho de haber aumentado más de 13 puntos su carga tributaria, no fue un obstáculo para que el país siguiera creciendo. Al contrario, siguió creciendo y bastante durante los siguientes años. Lo mismo con respecto al caso Italia, que tuvo un crecimiento de la carga tributaria muy concentrado entre el año 78, que hubo una reforma importante, y el año 83, y aumentó en ese periodo casi 8 puntos, en un periodo de 5 años. ¿Cuáles son las reformas que más hicieron esos países en ese tiempo? Distintas modificaciones. Esto es con una base de datos del Fondo Monetario Internacional que nos muestra en qué reformas hicieron y con qué frecuencias hicieron modificaciones. Y esto también a propósito de ciertos comentarios que han hecho otros expositores en sesiones anteriores respecto a que la inestabilidad del sistema, en términos de que hemos tenido muchas reformas en el último tiempo. Tener reformas es normal en el mundo. Por supuesto que tener reformas estructurales, a la estructura, en este caso el impuesto a la renta, ojalá que nos podamos llegar a poner de acuerdo para que esto no que se estabilice respecto de algún acuerdo en el tiempo a propósito del sistema de impuesto a la renta que se quiere, fundamentalmente el pago de los impuestos y los dueños de empresa, de las empresas y los dueños de empresa, pero los países hacen reformas constantemente, eso hay que tenerlo en cuenta. Y en este caso, como vemos en estos periodos que yo les traigo, la tónica estuvo marcada por modificaciones a los impuestos personales. Vamos ahora a los aspectos principales de la reforma tributaria, habiendo concluido, como les decía, esta relación entre crecimiento, mayor recaudación y el tipo de reformas que hicieron estos países en esos momentos. Aspectos principales de la reforma me referiré especialmente a las medidas que combate la evasión y la elusión, que como dijo Álvaro en su presentación hay ciertos temas que son bien poco sexy, pero que son súper importantes tenerlos en cuenta. Medidas en términos de impuesto a la renta, inversión y crecimiento e impuestos al patrimonio. Sobre evasión y elusión me referiré a la norma general antielusión, beneficiario final, fortalecimiento del Servicio de Impuesto Interno Aduana, algunas normas del Código Tributario y el denunciante anónimo. Respecto a la norma general antielusión, lo primero que hay que tener en cuenta es cuál es el objetivo de una norma antielusión. Y esto hay que tenerlo muy, muy, muy claro porque la norma antielusión y la elusión por sí misma no es un delito, es un ilícito atípico. ¿Qué quiere decir eso? Que se verifica en la parte que está formalmente permitida por el ordenamiento jurídico para el contribuyente, que, de acuerdo a lo que dice nuestra legislación y el derecho comparado muchas veces, establece aquellas legislaciones que establecen la elusión como un abuso de las formas. Se le dice al contribuyente, mire, usted usó formalmente y cumplió formalmente con la ley tributaria y civil, no obstante eso, fue más allá de la intención que tenía el legislador al momento de establecer un hecho imponible. Por lo mismo, le voy a cobrar a usted lo que el legislador había tenido como intención y cuál era el efecto económico que subyacía a la operación que usted desarrolló. ¿Cómo se cumple el objetivo entonces para estos efectos y qué tiene que mirar el legislador, en este caso ustedes, a propósito de ver cuándo una norma antielusión es efectiva y cómo hacerla eficaz? Primero, que se reconozca la ley tributaria, es decir, lo que estamos diciéndoles en este sentido, cuál es la intención del legislador. Si es que la ley le permite a quien va a tener que definir si es que hay elusión o no, cómo esa persona que va a definir qué es elusión, si tiene las herramientas necesarias para poder identificar cuál es la intención del legislador. Segundo, que esta norma sea aplicable, que se pueda aplicar en la práctica, y al mismo tiempo qué pasa con la relación de normas especiales ante elusión. Y por último, el tema de la carga a la prueba. ¿Cómo se reconoce la ley tributaria? Esto hay que tener en cuenta que depende del sistema. Acá
el sistema de normas antielusiones en el mundo es muy variado. De hecho, la norma de Estados Unidos es muy similar a Kazajistán, que, como ustedes imaginarán, tienen muchas diferencias en el resto del ordenamiento jurídico, pero en temas de la norma antielusión se parecen bastante. Nueva Zelanda se parece más a Francia y Alemania de lo que uno esperaría que se parezca a otros países que comparten el sistema de Common Law, como el Reino Unido o Canadá. El caso chileno, y como esto está establecido en la historia de la ley 20.899, que hizo simplificaciones a la reforma tributaria del año 2014, encuentra su equivalente en el Reino Unido y Australia. Por eso acá dejo establecidas las citas en las cuales las personas, las representantes de Hacienda, yo en ese momento trabajaba en el Ministerio de Hacienda, dieron cuenta de cómo encontraban sus equivalentes en el Reino Unido y Australia. No fui yo quien dijo esas declaraciones, pero los invito a leer esa parte de la historia de la ley. Respecto a la norma del Reino Unido y la australiana, que mejora la situación de las normas de Canadá y Nueva Zelanda, lo que hacen es darle un mandato a la autoridad tributaria y luego el juez determina la naturaleza económica del hecho grabado. ¿Qué quiere decir eso? Como yo les decía antes, le da un mandato a la autoridad tributaria para que conciba si hay abuso de las normas. Le dice, usted identifique cuál era la intención que tenía el legislador, y luego es la autoridad tributaria la que recalifica el acto del contribuyente, y el contribuyente tiene después la potestad de poder reclamar ante un juez, en una segunda instancia se podría decir. Hoy la naturaleza económica del hecho imponible está reconocida en el artículo 160 bis. ¿Cuál es el problema? Que hoy día la reforma elimina la referencia a la naturaleza económica del hecho grabado. Por lo tanto, es sumamente importante que, y esto probablemente se debió a los ajustes que se hicieron al momento de introducir un nuevo procedimiento en el artículo 4 quinquies. Por lo tanto, va a ser sumamente importante que esta referencia a la naturaleza económica del hecho imponible, que lo que busca es decirle al juez cómo tiene que ir a buscar la intención del legislador, se vuelva a recoger en las normas actuales, en las normas que propone la reforma. Creemos que podría recogerse de buena forma en el artículo 4 bis. Por otro lado, es importante, y esto siguiendo a una profesora de Oxford que se llama Judith Friedman, darle un mandato al juez, o en segunda instancia, una vez que exista un reclamo, de cómo el juez debería observar esta naturaleza económica del hecho grabado, cómo tener en cuenta cuál fue la intención que tuvo el legislador, cómo darle pistas para que pueda determinar de buena forma este hecho grabado. Segundo, ¿debe la autoridad tributaria ir a tribunales para usar la norma general de ilusión, que es lo que actualmente tiene nuestra norma y que la reforma propone modificar? Hoy día la reforma lo que quiere es avanzar hacia lo que tiene me atrevería a decir que son todos, pero siempre a uno se le puede escapar a algún país, pero según mi entendimiento, todos los países del mundo hoy día es directamente la autoridad tributaria la que califica la elusión por parte del contribuyente. Califica directamente el abuso. La reforma corrige esa anomalía y avanza hacia que la autoridad tributaria califique la situación de abuso o simulación. ¿Pueden aplicarse otras normas antielusión, además de la norma general antielusión? La regla general es que sí. No obstante que hoy día, por lo que han habido distintas exposiciones de algunas personas que me antecedieron, que hoy día se modifica una norma que establece que no se podría conocer otras normas antielusión. Sería importante aclarar que si es que el Servicio de Impuesto Interno está conociendo de otras fiscalizaciones y que después se empieza a aplicar la norma general antielusión, porque se trata de un conjunto de actos que permitirían aplicar la norma general antielusión a través de la norma de abuso, establecer algún tipo de agregado respecto de los distintos procedimientos para que el contribuyente no tenga que estar peleando en distintos frentes frente a un procedimiento que pudiera ser común. La carga de la prueba en reclamos ante la justicia, se ha dicho que debería ser el Servicio de Impuesto Interno el que deba probar ante los tribunales. Como yo les decía anteriormente, lo normal es que la autoridad tributaria es la que califica la elusión, y por lo mismo, una vez que el contribuyente, si no está conforme con la calificación de elusión, presenta un reclamo ante los tribunales, normalmente la carga de la prueba la tiene ese contribuyente. No obstante, hay algunos casos, como por ejemplo el Reino Unido y Bélgica, donde el peso de la prueba es compartido. En el ejemplo del Reino Unido, la autoridad debe mostrar que los ajustes realizados al contribuyente son justos y razonables.
no obstante que el contribuyente es el que tenga que acompañar los otros los elementos que justifican su acción. Luego, respecto del beneficiario final, las normas de beneficiario final. Acá les traje un mapa del Open Ownership que muestra la cantidad de países que ya están aplicando el registro de beneficiarios finales y otros países que ya se comprometieron. En total van a ser alrededor de 118 países que van a tener, que tienen ya adquirido o ya tienen implementado o ya tienen adquirido el compromiso de tener registros de beneficiario final, registros centralizados o registros públicos. ¿Por qué es importante tener normas de beneficiarios finales? Porque se buscan dos cosas fundamentalmente. Uno, evitar delitos de lavado de activos, corrupción, financiamiento del terrorismo, que se engloban en la categoría del mundo financiero. Y por otro lado, la evasión y elusión de impuestos. Lo importante acá es distinguir que esto tiene una lógica de buscar corregir la evasión y elusión nacional e internacional. Hoy día la norma se hace cargo de la situación de la hipótesis de sujeto ingreso patrimonio cuando la entidad está dentro de Chile. ¿Por qué? Porque lo que busca identificar es quiénes son los dueños finales de las empresas locales. Sería importante que esta norma, y como voy a mostrar después a propósito del impuesto al patrimonio, se extienda la posibilidad de identificar dueños finales que tienen estructuras en el exterior. ¿Por qué? Porque podría darse el caso de que un chileno o una persona natural con domicilio de residencia en Chile tenga una sociedad en el extranjero y esa sociedad en el extranjero haya aportado activos en un trust de la cual los beneficiarios se encuentran en Chile. Si no tenemos norma de beneficiario final que permite identificar esa estructura en el extranjero, esta norma de beneficiario no permitiría atacar la evasión y elusión que pudiera significar tener esa estructura de fundación o trust en el extranjero. Respecto de las inversiones, del fortalecimiento del Servicio de Impuestos Internos y Aduana, creemos que el financiamiento que establece el informe financiero es bastante escueto, considerando lo que está ocurriendo en otros países, fundamentalmente en el Reino Unido y en Estados Unidos. El Reino Unido entre el 2020 y el 2021, con un gobierno conservador, estableció aumentos en las inversiones en la autoridad tributaria que buscan financiar, que buscan obtener como contrapartida alrededor de casi 5 billones de dólares en 5 años. Estados Unidos en la ley de Inflation Reduction Act, que fue aprobada hace un par de semanas, invertirá alrededor de 80 billones de dólares en 10 años, esperando recaudar alrededor de 203 billones. Por lo tanto, creemos que es sumamente importante tomar en serio el fortalecimiento de estas unidades con nuevos fiscalizadores, nuevos procesos, modernización del servicio a nivel de no solamente de dotación, pero también de capital físico, Big Data, y seguir utilizando las herramientas que ha venido bien utilizando en los últimos años el Servicio de Impuestos Internos. Código tributario, creemos que hay avances en varias materias, por ejemplo, la incorporación de los familiares en la norma de relaciones es un avance, hay mucha ilusión que se da por este aspecto. Quedan dudas con respecto a la definición de grupo empresarial, se podría pedir una colaboración con respecto a la Comisión de Mercado Financiero. Información sobre los controladores de los trusts, tomar en cuenta nuevas definiciones de beneficiarios finales, como estaba diciendo anteriormente, y el nuevo procedimiento de secreto bancario, y acá un poco también en la línea que decía Álvaro, creemos que debe mantenerse el procedimiento en audiencia para que el contribuyente pueda dar sus descargos, los descargos correspondientes, y creemos que la extensión de los plazos que se establece de 5 a 15 días no se justifica en ese sentido. Denunciante anónimo. Se ha hablado mucho que estas son normas que alientan la desconfianza. Nosotros no estamos de acuerdo con esto, creemos que esto apunta en la dirección correcta respecto a la colaboración de quienes practican el cumplimiento tributario. Obviamente que se necesita tener ciertos resguardos para que no exista mal uso entre las empresas, entre competidores, que existan sanciones para quienes la usan mal, pero estas normas sí han demostrado tener efectos en otros países, particularmente en Estados Unidos, donde las denuncias por evasión pasaron de 4.395 a más de 10.000 en el periodo 2013-2015, y la introducción del teléfono rojo también generó aumentos de recaudación en sectores de mayor riesgo. No obstante, y acá el mayor de los problemas respecto de los denunciantes, no tanto respecto del mal uso. Y como reporta la Ethics Resource Center,
el 2013 el 21% de denunciantes anónimos sufrió represalias, dentro de ellos despidos, por ejemplo. Estas cosas son las que también hay que tener en cuenta, sobre todo pensando en las personas que pudieran denunciar prácticas de delito, que es lo que contempla el denunciante anónimo. Porque el denunciante anónimo, como está hoy día redactado en la norma, contempla posibilidades de delito tributario, de evasión tributaria, no contempla posibilidades de elusión, que eso que también hay que tenerlo en cuenta. Vamos al impuesto a la renta. Voy a hablar respecto de las hipótesis de desintegración en conjunto con la tasa de diferimiento de ganancias de capital para ganar tiempo. Uno de los mayores problemas que presenta nuestro sistema tributario, como decía antes, es la poca recaudación por impuestos personales, y esto se da especialmente a propósito de las rentas de capital. Hay una cantidad de utilidades acumuladas en el sistema, y esto viene desde la época del FUT, y no se pudo solucionar de manera correcta con la reforma del año 2014, es un tema que quedó pendiente. Ya habían ideas desde el ex candidato presidencial y ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, que se toman hoy día en la reforma a propósito del establecimiento de una tasa de diferimiento. No obstante que respecto de las utilidades que están emposadas no tenemos claridad de cuánto representa reinversión y elusión. Y respecto de esa inversión tampoco hoy día se premia por igual la reinversión financiera que la reinversión en fierros. ¿Cómo poder distinguir qué cosas que el capital propio tributario y la información que hay a propósito del capital propio tributario de los últimos años, especialmente a partir del año 2018, nos podría dar algunas luces? Los contribuyentes están entregando mejor información y nos podría dar algún signo de cómo se están reinvirtiendo esas utilidades. Por otro lado, el incentivo a reinvertir utilidades en rentas no pasivas es un incentivo, el hecho de establecer esta tasa. Vuelvo a reformular. Me voy a referir ahora a propósito de la tasa de 22% que se va a aplicar a la distribución de dividendos y utilidades, que por una parte uno pudiera pensar que es un desincentivo a distribuir utilidades, es decir, mantendría el problema que tenemos hoy respecto de la acumulación de utilidades en las empresas. Sin embargo, cuando uno toma esta medida en conjunto con la tasa de diferimiento, vemos que este vendría a ser un incentivo a que se distribuyan utilidades, especialmente en aquellas entidades con inversiones pasivas. Tener en cuenta que no somos una anomalía, que hay otros países que establecen límites al diferimiento de utilidades. Australia e Irlanda tienen mecanismos también que evitan utilidades, que buscan evitar que las utilidades queden emposadas en ciertos tipos de sociedades. La desintegración es un paso hacia la simplificación, es la regla general en los países en el mundo. No hay que administrar créditos para imputar los impuestos personales. Aspectos técnicos que creemos que se pueden mejorar a propósito de la desintegración. Hoy día la propuesta del Ejecutivo establece que las utilidades afectas a impuestos se van a determinar según la renta líquida imponible. Hoy día se habla de capital propio tributario en la ley. Creemos que es mejor continuar con el capital propio tributario. Las empresas ya hicieron una inversión en eso. Los contribuyentes ya están determinando sus utilidades con capital propio tributario, y además el capital propio tributario, como yo les decía antes, otorga mucha información muy valiosa para efectos de fiscalización. Y por otro lado, la renta líquida imponible tiene posibilidades de ajustes y maquillajes que después al Servicio de Impuesto Interno se le hace difícil fiscalizar. Por otro lado, el diferimiento y la tasa de diferimiento, creemos que se debe reconocer las inversiones activas que tengan otras subsidiarias, dándole la posibilidad al contribuyente de demostrar que si es que tiene ciertas inversiones a través de una holding, si esa holding tiene algún tipo de razón de administración de negocios que no sea netamente tener inversiones pasivas, esa holding creemos que no debería pagar esta tasa de diferimiento. Establecimiento de tasas diferenciadas según años de utilidades acumuladas. Creemos que la tasa de 1,8 debería ser distinta, podría ser una tasa inferior, dependiendo de la cantidad de años que se ha diferido en el tiempo, como si se tratara de un préstamo. Acá estamos pensando que darle la posibilidad de diferir al contribuyente es un préstamo para el contribuyente. No es lo mismo tener utilidades acumuladas desde el año 84 que tener utilidades acumuladas desde el año 2016. Es un préstamo por un tiempo inferior. Entonces creemos que ese tiempo debería ser reconocido a través de la diferenciación de tasas.
Ganancia de capital y mercado de capitales. Es técnicamente correcto homologar la tasa de dividendos de ganancia de capital. Y eso es lo que está haciendo el proyecto, homologando la tasa de 22% a la tasa de ganancia de capital o la reliquidación del impuesto global complementario. Sin embargo, hay un problema, y esto está ocurriendo con este proyecto y también ocurrió con la reforma del expresidente Piñera, en que no se está contemplando la revisión al financiamiento con deuda. Va a ser mucho más conveniente financiar proyectos con deuda que con capital. Los intereses y los bonos pagan tasas de impuestos distintas, y eso hay que tenerlo presente. Falta de revisión sistémica del problema de operaciones de deuda. Hay casos en Estados Unidos que han alertado en los últimos años de cómo personas con altos patrimonios se financian con deuda, viven de las garantías de sus créditos, obtienen préstamos con entidades relacionadas. No hay revisión respecto también a operaciones con cuentas corrientes mercantiles entre empresas, que no es la lógica que tiene esa norma del Código de Comercio. Por lo mismo creemos que el problema de la deuda debe analizarse con mayor profundidad, en conjunto con la relación de las ganancias de capital y cuando los contribuyentes quieren salir de la operación de sus negocios. Impuestos personales, las modificaciones de tramos y impuesto global complementario. Este proyecto propone un pacto tributario. Creemos que es importante reconocer que en el mediano plazo el límite exento deberá disminuir. Acá, si queremos construir una sociedad de mayor bienestar, un estado de bienestar, todos van a tener que contribuir más. No es el momento hoy para que el tramo exento aumente. Creemos que primero los contribuyentes que están en los tramos de menores ingresos deben empezar a recibir beneficios sociales con anterioridad, mostrar que el Estado está haciendo los esfuerzos suficientes para recaudar más, pero es importante que se manifieste, que haya una señal política que muestre que todos los contribuyentes tendrán que contribuir en el mediano o largo plazo. Creemos, eso sí, que el límite que establece hoy día y que se está aumentando el impuesto global complementario es corto. Probablemente se podría incorporar a más contribuyentes partiendo desde los 2 millones de pesos. Lo otro que también hay que tener en cuenta, y esto también en relación a la carga tributaria en su conjunto, tener en cuenta que vendrá una reforma al sistema de pensiones que implicará un aumento de contribuciones de seguridad social. Por eso es importante que todas estas cosas vayan conversando juntas para ir pensando en el futuro y cómo lo englobamos dentro de este concepto de pacto tributario. Ciertas cosas que creemos que sería importante incluir y que podrían tener un impacto recaudatorio también. El límite exento hoy día de tributaciones en operaciones de venta de activos subyacentes chilenos del artículo 10 de la Ley de la Renta es de 210 UTA, 175 millones de dólares, para el valor corriente en plaza de los activos que se venden. Creemos que ese límite es sumamente alto. O sea, cualquier venta de un activo subyacente que está en Chile que cueste menos de 175 millones de dólares, no está afecto a este impuesto. Creemos que ese límite hay que revisarlo y hay que reducirlo. Por otro lado, el límite exento de los impuestos específicos a la actividad minera de 12.000 toneladas métricas es muy alto. Una pequeña minera es comparada con una gran empresa no minera según los tramos de ventas de impuestos internos. Creemos que ese límite también debería ser reducido y establecer algún tipo de impuesto para esta actividad en razón de las utilidades que pudieran llegar a tener. Digo utilidades para que se considere la estructura de costos y el margen que puedan tener estos contribuyentes más pequeños. Inversión y crecimiento. Me voy a enfocar solamente a una propuesta. Creemos que las medidas relacionadas con la tasa de desarrollo, las modificaciones a la Ley de Investigación y Desarrollo y las últimas declaraciones que ha hecho el ministro a propósito de nuevas medidas que se incorporarían en el proyecto van en la dirección correcta, y al mismo tiempo creemos que se podría reenfocar el impuesto sustitutivo a las utilidades acumuladas. Esto ha tenido aspectos negativos y hay que considerarlo. Aspectos negativos que ha sido una medida poco equitativa porque ha otorgado tasa preferencial al consumo de quienes deberían pagar más. En el pasado, en la reforma 2016 y la última reforma del 2020, se establecieron tasas preferenciales en que se han pagado en definitiva menores tasas, lo que se busca incorporar con la reforma. Se justifica con limpieza de utilidades para pasar al nuevo régimen, lo cual es correcto. Pero el problema es que también se agranda el stock de utilidades
ya tributadas en un contexto inflacionario, dándole un incentivo a hacer retiros de dividendos a aquellas empresas, a aquellas personas que en principio no deberían, aquellas personas que con tasas muy altas marginales. Aspectos positivos de esto es que aumenta la recaudación de utilidades que posiblemente no se van a retirar nunca. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, no se incorpora, un aspecto positivo de esta reforma es que no incorpora una regla de prioridad de estas utilidades. Se sigue la lógica del orden de imputación que les corresponde, no son las primeras en irse con respecto de las utilidades acumuladas. No obstante, creemos que se podría incorporar una tasa reducida que en vez de premiar el retiro, en vez de premiar la distribución del dividendo, premie la reinversión de las utilidades en otras unidades productivas, similar a un mecanismo de reinversión de utilidades que ya teníamos en el ordenamiento jurídico, que tuvo muchos malos usos. Por lo mismo, si se diseña una norma de estas características, habría que tener varios peros al momento del diseño, especialmente en el momento de la acreditación de la inversión en otras unidades productivas. Pero creemos que en vez de alentar el consumo de estas utilidades, sería una mejor manera de alentar la inversión, el crecimiento, la reinversión de estas utilidades en otras unidades productivas. Por último, los impuestos al patrimonio. El impuesto al patrimonio propiamente tal, que se incorpora en la reforma tributaria, y acá lo tratamos de analizar respecto a la Comisión de Impuesto al Patrimonio del Reino Unido, que me tocó participar, que se lideró por parte de la Universidad, la London School of Economics, en conjunto con la Universidad de Warwick, y que intervinieron distintos actores del mundo público-privado y de la academia. Aspectos positivos a la luz de esta comisión y los resultados de esta comisión: el proyecto define bien el sujeto del impuesto, incluye los trusts, definición de la residencia y domicilio, porque uno de los problemas que ha tenido este impuesto en el mundo es que normalmente se define a propósito de la residencia del contribuyente, pero en otros lugares del mundo no existe este concepto de domicilio. El domicilio implica irse del país, literalmente. Implica sacar a la familia, implica buscar colegios en otro lugar, implica dejar el domicilio, dejar los negocios dentro del país. Por lo mismo, aspectos a considerar que aparezco acá: no estamos de acuerdo con el impuesto a la salida, creemos que no es una buena idea establecer un impuesto, un pago por irse del país, en la medida que tenemos estas normas de residencia y domicilio para garantizar el mayor cumplimiento. Creemos que lo que tenemos que buscar efectivamente es este pacto y que las personas se queden en el país en relación al tipo de país que tenemos, y que sigan invirtiendo en Chile. Se define bien las reglas de relación familiar, una base amplia de activos, claridad y seguridad en las normas de valorización de activos. No obstante, creemos, como yo decía anteriormente, es necesario precisar la norma de beneficiario final para que se pueda aplicar a toda la cadena de sociedades. Valorizar activo inicial puede tomar más de un año, eso también hay que tenerlo en cuenta respecto a las normas de transición. Herencias grandes pueden tomar casi 2 años, y eso no solamente ha pasado en Chile, también ha pasado en otros lugares. En el Reino Unido esa ha sido la experiencia. Establecer un límite exento a ciertos activos, aquellos que, por ejemplo, no superen 3 millones de pesos por activo. Cuadros, por ejemplo, que pueden tener una valorización inferior a eso, porque al final hay ciertos activos que son muy difíciles de fiscalizar. Generar área de fiscalización y auditoría especial y reporte de terceros especial dentro de impuestos internos. Creemos que es importante tener en cuenta, sobre todo considerando que esta va a ser la primera vez que vamos a establecer un impuesto de estas características. No nos ha ido bien con respecto al impuesto a la herencia y donaciones en los últimos años, que son ciertos aspectos que creo que este proyecto no contempla. Necesitamos tener una conversación a propósito de una reactualización de este impuesto. El impuesto a la herencia y donaciones fue creado en los años 60, cuando la plata se tenía literalmente en bóvedas. El mundo cambió mucho después de eso. Y por lo mismo hay que ir incorporando ciertas reglas de beneficiarios finales, aprovechar que se está incorporando en esta norma. Modernizar la regla antielusión del artículo 63 como una regla antielusión especial, especialmente a propósito de casos de donaciones, cuando se hacen movimientos en las estructuras tributarias y que se hacen aumentos de capital finalmente, y esos aumentos de capital no corresponden a aumentos de capital propiamente tal, sino que son donaciones para evitar el pago de impuestos a herencias en el futuro. Al mismo tiempo, establecer mecanismos que suavicen el pago de este impuesto. Pago diferido, colaboración con los bancos, que esto también se puede aplicar a propósito del impuesto territorial.
cuando uno lee la evidencia más sociológica de estos impuestos, los impuestos que menos preferencia tienen a propósito de los ciudadanos son los impuestos territoriales y los impuestos patrimoniales a las herencias y donaciones. ¿Y por qué? Porque se siente que le están quitando el patrimonio, y uno de los argumentos que se da es que estos impuestos ya pagaron otro impuesto, lo cual eso es incorrecto desde un punto de vista jurídico, porque sobre todo en nuestra ley de impuestos a herencias y donaciones, el que paga el impuesto es el que recibe la donación. De hecho, si no existiera ese impuesto, debería pagarse el impuesto a la renta. Y respecto del impuesto territorial, porque hay una plusvalía a propósito de lo que genera el Estado a propósito de esas rentas. Y en ese sentido, creemos que para dotar de mayor legitimidad a este tipo de impuestos se podría establecer algún tipo de mecanismo de colaboración con los bancos para que, por ejemplo, los dividendos hipotecarios contemplara el impuesto territorial diluido en el tiempo. Hay otros países que tienen esta experiencia. Por último, creemos que es necesario actualizar y revisar las exenciones de propiedades agrícolas y no agrícolas. El proyecto no lo contempla y hay situaciones que hoy día vemos que hay predios no agrícolas o clasificados como no agrícolas que deberían pagar impuesto territorial mucho más alto en la medida que pasaran a predios agrícolas. Cerrar espacios de elusión en la Ley Especial de Donaciones que fue aprobada ahora respecto de las organizaciones de la sociedad civil que reciban donaciones. Quedaron abiertos ciertos espacios de elusión, especialmente de trust extranjero que pueden tener relación con entidades donatarias chilenas. Solo como conclusiones generales, reiterar que países desarrollados aumentaron su carga, se desarrollaron, hay cantidad, las reformas se hacen en el tiempo, es una constante de los países, no hay que tenerle miedo a hacer reformas tributarias, es una lógica que vamos a seguir viendo. El país se va a tener que entrar en esta dinámica de ir discutiendo y ojalá ir ajustando en el tiempo. Lo importante ahora es irse poniendo de acuerdo en los aspectos más estructurales, especialmente respecto del impuesto a la renta, que es lo que busca este proyecto. Creemos que la reforma va en la dirección correcta, tendremos un sistema más progresivo y equitativo en la manera que se aprueba. Son importantes los anuncios que se han hecho en materia de inversión y crecimiento. Es importante la gradualidad que establece el proyecto, especialmente para que los actores del mercado se puedan ajustar. Y por último, realizar ajustes en el debate legislativo. Como todo proyecto de ley puede perfeccionarse, nosotros acá presentamos distintas materias donde creemos que se pueden ajustar y mejorar en el proyecto, pero de nuevo aplaudimos la dirección en la que el proyecto está orientada, y quedo a disposición de las diputadas y diputados respecto a comentarios que puedan tener. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Si acaso el Ejecutivo quisiera complementar algo antes, ofrezco la palabra a los diputadas y diputados. Sí, muchas gracias, presidente, por el espacio. Habíamos quedado de referirnos a un par de elementos de lo que salió ayer, hacernos cargo de algunos comentarios, así que solo partir agradeciendo, bueno, tanto a los expositores de hoy, a Ricardo, a Álvaro, como también a las exposiciones de ayer, que creo que todas ellas fueron bastante claras y entregaron buenos elementos al debate. Yo me voy a referir bastante breve a 3 puntos, y después también Diego se va a referir a algunos puntos adicionales. Primero decir que respecto a la última presentación, es bueno que también se pongan sobre la mesa quizás algunos instrumentos que uno pudiese buscar para aumentar recaudación, sobre todo si también estamos ya pensando en algunas modificaciones que van a ir en la dirección contraria. Luego, por ejemplo, a propósito de el tema de el límite exento de tributación en operaciones de ventas de activos subyacentes. Ahora, respecto a lo que se mencionó ayer, yo primero un comentario, y quizás nosotros nos podríamos comprometer a presentar, porque se ha hablado, o ayer se presentaron estimaciones de carga tributaria total, en que la carga tributaria total por parte de la SOFOFA, que llegaría a un 75%. La verdad es que hay algunos supuestos ahí que nosotros creemos que no son correctos, y que por lo tanto llevan el cálculo a márgenes que no están previstos y que no se va a llegar con la propuesta del Ejecutivo. En particular,
primero se toman algunos supuestos sobre rentabilidad. Ayer se hablaba de 5% de rentabilidad real, que la verdad es que no están muy en la línea de lo que son las estimaciones en general de la rentabilidad del capital. Si uno mira, de hecho, las tasas de descuento que tiene cualquier proyecto de inversión, son tasas de descuento bastante más altas. Y si uno mira también hay toda una literatura que se ha ido desarrollando a nivel internacional, en que se da cuenta que en general la rentabilidad sobre el patrimonio es creciente a medida que crecen los patrimonios. Entonces, justamente cuando hablamos de instrumentos que están enfocados en altos patrimonios, como el impuesto al patrimonio, en general hablamos de tasas de retorno de el capital antiimpuestos bastante más alta. Por ejemplo, y esto es algo que nosotros podemos mostrar, pero en varios estudios en distintos países se habla de tasas en torno al 8 o 10%, no al 5%. Entonces, eso genera una diferencia bien importante. En segundo lugar, es importante tomar en cuenta que cuando hablamos de rentas del capital, en general no se retiran todos los dividendos todos los años, y por lo tanto el impuesto a la renta del capital de 22%, usualmente, lo que vemos en los datos, no aplica sobre la totalidad de las rentas que genera una empresa. De hecho, si uno ve, por ejemplo, en el estudio que presentamos hace algunas semanas, más bien el reparto de utilidades de personas de alto patrimonio está más bien entre el 10 y el 20%, no en el 100%. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que se presentaba ayer, se ponía por una parte una tasa al diferimiento de impuestos finales, que es justamente cuando no se reparten utilidades, y sobre eso se sumaba la tasa del 22% al reparto de utilidades. Entonces, los supuestos no eran totalmente congruentes. Lo mismo con algunos impuestos en que no se tomaba en cuenta que esos impuestos a su vez son un gasto necesario para producir la renta, y por lo tanto deducen la renta líquida imponible. Entonces, lo que nosotros podemos comprometernos es a traer también los análisis que nosotros hemos generado, y mostrar por qué nos parece que los cambios que estamos proponiendo creemos que generan cargas tributarias que son razonables desde el punto de vista de la capacidad contributiva a la que están enfocados algunos elementos. Entonces, eso es algo que quería plantear. Y luego, dos cosas muy, muy cortitas, que creo que es algo que también hay que recoger, y también decir públicamente que va a estar presente en la mesa de trabajo que tenemos justamente con asesoras y asesoras de diputados y diputadas de esta comisión, tanto de oficialismo como oposición, que es tanto el tema del crédito por los impuestos pagados en el exterior, como revisar el tema de la gradualidad en el uso de las pérdidas. Ya ambos puntos lo menciono porque salieron ayer, particularmente en el tema pérdidas. Lo que nosotros hemos dicho es que efectivamente estamos avanzando hacia lo que se hace a nivel internacional, pero creemos que es algo que se puede revisar la gradualidad. Entonces también quería hacerme cargo de esos puntos y decir que van a estar justamente en esta mesa, que hoy día de hecho tuvo la segunda reunión ya. ¿Quiere complementar algo? Gracias, presidente. Sí, muy breve para tengo que aclarar algunos puntos sobre la exposición de hoy día de procedimiento de secreto bancario. Solo dar cuenta que son puntos que están siendo tenidos en cuenta. Además, hubo un informe de la Corte Suprema que fue público, de hecho, a solicitud del presidente de la Cámara, que recomendó ciertos ajustes al procedimiento de secreto bancario, y todos esos ajustes están siendo considerados dentro del paquete de indicaciones que se van a presentar prontamente. Por lo tanto, en materia de secreto bancario, a propósito de la exposición del Colegio de Abogados de Valparaíso, la verdad es que las indicaciones están en línea con todo lo planteado por él. Y respecto de lo de ayer, consideramos bastante positiva la exposición de Miguel Zamora. Hay algunos puntos que efectivamente se pueden recoger, fundamentalmente de determinados créditos contra impuestos personales, cuyo originalmente no estaba pensado que estuvieran incluidos en el tope. Por ejemplo, la situación de las asignaciones por zona. Esas situaciones evidentemente tienen que ser contempladas en la norma para que queden afuera. El objetivo es de esa norma es evitar que personas de altos ingresos son quienes mayormente pueden concentrar créditos tributarios contra impuestos personales, pero no eliminar beneficios tributarios cuyo objetivo es distinto. Entonces ahí estamos bien en línea.
Y el último punto, o los últimos dos puntos que me gustaría precisar, es que en materia de herencia, efectivamente, el expositor Miguel Zamora planteó que podría ser muy complicado para las familias valorizar el patrimonio. Yo ante eso creo que lo que es relevante de dejar en claro que la mayoría de las familias que pagan impuestos a la herencia y que no son de grandes patrimonios, su patrimonio está concentrado en inmuebles, en vehículos fundamentalmente. Y esos dos bienes no cambian su forma de valorización. En ambos casos son los avalúos fiscales. Por lo tanto, no hay un gran, o sea, no le estamos imponiendo una sobrecarga a la familia respecto de impuestos a la herencia, que es algo que dio a entender ayer Miguel, y que yo creo que en ese punto no tenemos una visión idéntica, más allá de otros puntos donde sí tenemos varias coincidencias. Y por último, respecto de política en general antielusión, que es algo que también le hemos planteado en la reunión que hemos sostenido con las pymes, es que ahí creemos que no hay que hacer mayor distinción entre empresas grandes y mayores pequeñas. En otras cosas sí. En formas como declarar el impuesto estamos de acuerdo, en si está en un sistema integrado o no, en los efectos del impuesto de primera categoría, pero cuando estamos hablando de evasión y elusión, no vemos, al menos, como ministerio, que haya que hacer alguna distinción, ni ser más favorable con la pyme por el hecho de ser pyme y ser como más permisivos respecto a la aplicación de normas antielusivas. Ahí creemos que la norma tiene que ser pareja, porque en definitiva el contribuyente que evade o elude impuestos debe ser deseable que se le persiga independientemente de si es pyme o si no es pyme. Eso nomás, ministro. Muchas gracias. O sea, perdón, presidente. Gracias. Diputado Boris Barrera tiene la palabra. La había solicitado el micrófono. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los expositores, en especial a Ricardo Guerrero por su clarísima exposición. Claro que me gustaría a ver si podía profundizar un poco más en lo que él se refirió al tema de la carga de la prueba, en donde habla de que la regla general es que el contribuyente es como unas premisas ahí de que el contribuyente desvirtúa la evidencia y los argumentos de la autoridad tributaria cuando se cree de que él está eludiendo o algo así. Entonces me gustaría ver si puede profundizar más con respecto al tema, presidente. Muy bien, gracias, diputado. Diputado Sauerbaum tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición bien clara y contundente. Dos cuestiones que me quedaron dando vuelta. Usted y ayer también la gente de la SOFOFA, me parece, hicieron una alusión a que se han hecho varias reformas tributarias, ¿cierto? Y no hemos podido lograr aumentar la recaudación. Entonces, ese es el desafío, porque finalmente no se trata de cobrar más impuestos por cobrar, se trata de poder recaudar para poder pagar, ¿cierto?, los beneficios sociales. Entonces, me gustaría que nos diera algunas luces, algunas ideas respecto de cómo poder ir mejorando esta situación, porque usted mismo comentaba, ¿cierto?, que los aumentos de impuestos han sido varios, pero la recaudación ha ido aumentando al 3 o al 4% apenas, ¿cierto?, cosa que no trae una mayor variación, y por lo tanto necesitamos algunos elementos que se puedan introducir en esta reforma, que sean pro inversión, pro crecimiento, justamente para poder generar recursos y poder recaudar. Ahora, también es cierto, digámoslo, como ha salido en un informe hace unos pocos días, que el 80% de los beneficios sociales finalmente se terminan pagando con crecimiento y no con recaudación. Pero por eso es tan importante que esta nueva reforma tenga algunos incentivos para poder hacer crecer la economía y generar nueva riqueza. Y segundo, respecto al impuesto a las ganancias de capital, estas, ¿cierto?, pasan del 10 al 22%, yo tengo ahí una duda respecto del efecto que eso pudiera tener, respecto básicamente de que los papeles chilenos tenían, ¿cierto?, un incentivo tributario en Chile para poder promover básicamente la generación de nuevas empresas y nuevas inversiones locales en donde tuviéramos financiamiento más barato, pero eso tuvo un claro desincentivo el 2001, antes que se derogara el impuesto a las ganancias de capital en acciones. El mercado bursátil básicamente emigró a Estados Unidos, y eso hizo, ¿cierto?, que hoy día tengamos un mercado financiero bastante restringido, y finalmente hoy día incluso, el otro día yo leía también una nota de prensa donde decía que las acciones en Chile no han sido alternativa de financiamiento
tan usado como en otros países justamente, y que las empresas más jóvenes del IPSA hoy día son incluso de los años 80, o sea, no han habido nuevas empresas que se han ingresado, ¿cierto?, a este mecanismo de financiamiento justamente por los desincentivos tributarios. Entonces, eso nos preocupa, considerando que el mercado de capital está tremendamente debilitado luego de los retiros de las AFP el año pasado y tiene poca profundidad. Entonces, esa es una preocupación que sin duda esta reforma se tiene que hacer cargo de alguna manera. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Don Ricardo y don Álvaro, si quieren contestar las consultas hechas. Me parece que, presidente, por su intermedio, me parece que Álvaro no está. Ah, ya. Sí, se cayó. Estoy tratando de que se pueda conectar de nuevo, presidente. Muy bien. Entonces, don Ricardo, conteste usted mientras tanto. Bien, para contestar al diputado Barrera por su intermedio, presidente, lo que me refiero con respecto a la carga de la prueba es que, como le decía anteriormente, la regla general de los países es que la autoridad tributaria recalifica la actuación como elusiva en sede administrativa. Posteriormente, el contribuyente tiene que reclamar ante un juez. Y al momento de reclamar ante el juez, el contribuyente tiene que presentar los antecedentes que estime pertinentes para desvirtuar aquellos hechos y argumentaciones de derecho que haya tenido la autoridad tributaria al momento de recalificar su actitud, su actuación, su conjunto de actos, como elusivos. Hoy día ha habido una discusión respecto de si este proyecto cambia o no cambia la carga de la prueba. Nosotros creemos que la carga de la prueba debería estar en el contribuyente, o al menos tener una situación mixta, pero que no debería ser el Servicio de Impuesto Interno, una vez que recalifica el acto, tener que volver a ir a acreditar el impuesto interno, digamos, la autoridad tributaria, ir a acreditar esta situación ante tribunales. ¿Por qué? Porque no es como ocurre, no es la regla general en el resto de los países. Si es que el contribuyente quiere desvirtuar la acción de impuesto interno, pues bien, él tendrá que otorgar los antecedentes que permitan al juez tener una opinión distinta de la que implicó que impuestos internos aplicara la norma general antielusión. Luego, para contestar al diputado Sauerman, efectivamente no hemos podido aumentar la recaudación. ¿Cómo ir mejorando esta situación? Normalmente lo que se establece lo que uno ve en la evidencia, lo que dice lo que dice la Academia de las Mejores Prácticas Tributarias, es que uno debería tratar de buscar aquella fuentes de capacidad contributiva en aquellos lugares que sean menos posibles de mover, en aquellos lugares que no tengan elasticidad. ¿Cuáles son esos lugares? Normalmente los bienes raíces, en este caso, a propósito de esta reforma, las utilidades retenidas. ¿Por qué? Porque sabemos cuánto cuestan, el contribuyente no se las puede llevar, y por lo mismo son muy difíciles de evadir y eludir. Entonces, lo que recomienda la literatura en general es tratar de tener una mayor cantidad de recaudación en este tipo de actividades. Cuando uno se va alejando de esto, y que también uno tampoco se puede cobrar hasta el infinito respecto de este tipo de activos o este tipo de bienes, uno se va alejando de esto y empiezan a aparecer los impuestos personales, empiezan a aparecer otro tipo de impuestos, el impuesto al valor agregado, etcétera. En estos casos se tienen que tomar ciertos resguardos. ¿Y qué ha pasado con nosotros, con nuestro sistema en los últimos años? Se ha tratado de ir atacando siempre la recaudación a través del impuesto corporativo. Y esa sí fue la tónica desde los 90 hasta el 2014, con la reforma también en la cual nosotros participamos, en la cual el impuesto de primera categoría fue aumentando hasta llegar a al 27% que tenemos hoy día, y que es alto comparado con estándares internacionales. Es más fácil cobrarle a la empresa que cobrarle al dueño de la empresa. Es tanto así que cuando se miran los
estudios de evasión y elusión de impuestos personales, tiende a ser mucho más fácil evadir y eludir a propósito de impuestos personales. Yo he planteado la situación de las deudas, del financiamiento con deuda que tienen ciertos dueños de empresa, con la cual se hacen planificaciones para poder pagar menos impuestos finales, en que en vez de distribuir utilidades, se venden acciones que quedan pagaderas hasta infinitos años, por ejemplo. Entonces, claro, ¿cómo ir mejorando esta situación? Creemos que la reforma va avanzando en la línea correcta, no obstante que van a seguir existiendo espacios para evitar la recaudación, pero entendemos que las simulaciones de recaudación que tiene el Ministerio contemplan hipótesis de evasión y elusión. Contemplan hipótesis que el contribuyente cambie su comportamiento, especialmente a propósito del impuesto al patrimonio, por ejemplo. Es cierto que el 80% de los beneficios sociales se ha obtenido con crecimiento durante los últimos años y no con recaudación. No obstante, que también hay que tener en cuenta que cuando aumenta el crecimiento también aumentan los gastos del Estado. Entonces, acá estamos en una hipótesis en que nos encontramos frente a nuevas demandas sociales. No estamos solamente haciéndonos cargo de demandas que venían del pasado. Acá estamos, y esto me parece que la exposición de Andrea Repeto fue bastante clara a propósito de esto. Yo escuché su presentación y ha escrito a propósito de esto, para que tengamos en cuenta que el crecimiento no basta por sí solo cuando se quieren satisfacer demandas sociales. Y un ejemplo claro de esto que se podría y que debería ocurrir en el largo plazo es a propósito del impuesto global complementario, que el crecimiento es sumamente fundamental, puede ir sumando contribuyentes en el tiempo a propósito que el país va creciendo, mejoren los sueldos, y eso también va a implicar que nuevos contribuyentes entren a pagar impuesto global complementario, que ha sido la tónica que ha ocurrido desde los años 90 hasta acá, donde han pasado del 16% de los contribuyentes que no pagaban impuestos a hoy día alrededor del 20%. Pasamos de que 16% de contribuyentes que pagaban impuestos alrededor de 27% de contribuyentes que pagan impuestos. Ganancias de capital, dudas del efecto que esto pueda tener. Yo le preguntaría también al diputado, efectivamente lo que nosotros consideramos que desde un punto de vista técnico y de diseño es importante que las acciones, la venta de acciones, la distribución de dividendos y el financiamiento con deuda tenga una tributación más o menos similar. No obstante eso, el hecho que el establecer impuesto a la ganancia de capital no se deriva la conclusión de que hoy día Chile no sea atractivo para invertir o que las empresas no quieran ingresar al mercado de capitales. La profundidad del mercado de capitales obedece, y acá yo no soy el experto en la materia, pero probablemente podrían invitar a otros especialistas, pero obedece fundamentalmente al tipo de empresas que tengamos. Y hoy día tenemos un problema en la generación de empresas, el estancamiento en la productividad y otros elementos que podrían hacer que hoy día no sea atractivo salir al mercado de capitales y que no tengamos nuevas empresas. Tenemos un problema un poquito más estructural en ese sentido. Claro, la variable tributaria es importante a la hora de tomar decisiones de inversión, pero cuando uno ve cómo pesa esa variable tributaria en la decisión de inversión de los inversionistas, normalmente esa variable se ubica en el 7º, 8º lugar. Hay otras variables que los inversionistas tienen en cuenta antes de invertir en los países. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Don Álvaro, veo que retomó el contacto. No sé. Sí, gracias. Tuve problema. Dígame, señor presidente. No sé si alcanzó a escuchar alguna de las inquietudes que fueron planteadas. Lamentablemente no, porque se me cortó y después no me dejaban entrar, digamos. Entonces, el diputado Sauerman quiere Dígame. Que don Álvaro... Sí, para que... Y usted no sé... ¿No? ¿No había más consultas? No había más consultas, lamentablemente. Ya. Gracias, señor presidente. Bueno, solo recordar, antes de levantar la sesión, que quedamos que el día 6, mañana tenemos sesión, tenemos a todos nuestros invitados mañana. Después retomamos la sesión el día 6 de septiembre, donde vamos a escuchar a Jorrat y al director de Impuestos Internos, más una agrupación de adultos mayores, y además a don Francisco Sepúlveda, ¿ya? Y el día 7 de septiembre escucharíamos al Ejecutivo,
en las nuevas indicaciones que se van a proponer, para finalmente el día 13 de septiembre, que fue lo que acordamos, iniciar la votación en general del proyecto. ¿Ya? Sí, diputado, eso fue lo que acordamos, ¿ya? Una consulta, presidente. Bueno, se va al Ejecutivo. Yo no sé si es factible, pues me dejó preocupado lo que dijo uno de nuestros expositores, que mismo reconoció que no tiene su experiencia, digamos, en el tema, digamos, del mercado de capitales y cómo afecta esto al mercado de capitales. Yo no sé si aquí a la fecha que tenemos programado, si es factible poder tener a alguien que se maneje en ese tema y pueda darnos también su visión para enriquecer el debate de esta reforma tributaria. Podríamos hacerlo el día 12 de septiembre, escuchar al mercado de capital, antes de escuchar al Ejecutivo. ¿Cuándo? El 12 de septiembre. 12. ¿Sí? ¿Podría ser para redondear el tema? Sí, recogiendo la inquietud suya. Perfecto. Gracias, presidente. Por eso, ¿habría una sugerencia? Sí, ¿Sí? ¿Les parece que lo hagamos ahí para completar el círculo y no quedar nada pendiente? Muy bien, queremos agradecerle a don Ricardo, a don Alejandro y a don Álvaro habernos acompañado. Tenía una pregunta. Atención. Perdón, se me había don Álvaro. Tenemos sí, tuvimos aquí una discusión, no sé si usted la pudo ver en algún momento, era respecto del beneficio del DFL2, porque había algunos de nosotros que sostenemos que esto es un contrato, cierto, que se firma. Entonces, cuando se firma el permiso de edificación y la recepción del DFL2, te ajusta a los beneficios de una ley, ¿cierto? Entonces hay una discusión legal, y que la hubo también en el 2014, si es que esto puede ser retroactivo o no. Y de hecho el 2014 hubo tanta discusión que finalmente quedaron en que se hizo hacia adelante finalmente. Entonces la pregunta es si esto que contempla este proyecto lo vamos a poder dejar hacia adelante, o también pudiera contemplarse los beneficios hacia atrás, y hasta dónde, porque obviamente hay decisiones que hay que tomar respecto de compra o venta de un inmueble, y esto no está legalmente muy claro. Yo no soy abogado, por eso le pregunto, y tenemos la discusión aquí respecto de si esa materia se puede ejecutar en este proyecto de igual manera que el proyecto anterior, el 2014. Gracias, muy bien, presidente. Gracias. Don Álvaro. Sí. A ver, esta es una vieja discusión, que hay un artículo de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, de la revista Derecho, antigua, que trata ya esta materia, digamos, en el sentido de si es que un contrato ley puede ser indefinido o no puede ser indefinido. Ya en alguna época, en la década del 70, se planteaba que un contrato ley no podía ser indefinido porque significaba una verdadera expropiación de la soberanía, porque le quitaba poder al legislador para regular determinadas materias. Pero por otro lado está el tema de la seguridad. Acá hay un ofrecimiento, es un ofrecimiento que se hace al contribuyente en cuanto a la posibilidad de adscribirse a un beneficio en razón de cumplir con una determinada conducta. Y esto es lo que se ha hecho, digamos, en razón del DFL. Entonces tenemos dos principios ahí que no entran en pugna. Hay argumentos, a mi entender, para uno y para otro lado, digamos. Yo creo que es posible terminar este beneficio, pero otorgando seguridad a los contribuyentes. Y en este sentido, ¿qué es lo que uno podría propender en esta materia? Es que existiera una norma transitoria que les otorgara este beneficio por algunos años más a quienes se han acabado de adscribir al mismo. Si yo hace 2 años me compré este beneficio, no es lógico que se me quite inmediatamente. Por lo tanto, podría existir una norma tributaria que dijera este beneficio durará, una norma transitoria es que este beneficio durará 15 años o 10 años o el tiempo que se determine ahí por la norma entre ustedes, digamos. Pero quitarlo de un día para otro a mí me parece que podría atentar contra el principio de seguridad jurídica
con el cual alguna vez hemos discutido con Ricardo. Es un viejo principio que está en el ordenamiento y que se abstrae, digamos, de un conjunto de normas que configuran lo que es un Estado de Derecho. Entonces, mi respuesta es que sí se podría terminar siempre y cuando una norma transitoria les permitiría a las personas reconocer este derecho por un lapso posterior de años. No hoy día, sino que paulatinamente en el tiempo. Eso. Muchas gracias. Sí, es la oportunidad. Sin perjuicio cerrar el debate, presidente, pero... Por cierto. Y también sin perjuicio que la conversación de gradualidad no es algo en lo que evidentemente uno puede conversar, pero en si había como una suerte de contrato de derecho adquirido, nosotros creemos que esa parte del debate está un poco resuelta a propósito de lo que se aprobó en enero. En enero se aprobó, a propósito del financiamiento de la PGU, el término del beneficio tributario que se había congelado al 30 de octubre del 2010. O sea, aquellas fundamentalmente las empresas que hasta el 2010 podían tener DFL2, cuando se hizo esa primera modificación se dijo, mire, solo para adelante, para atrás no. Bueno, pero en enero de 2022 se hizo retroactivo la norma y a partir del próximo año, del 1 de enero de 2023, esas empresas que tienen DFL2 van a tener que considerar como ingreso renta sus arriendos. Entonces, para nosotros esa discusión de si se puede o no ir hacia atrás quedó más o menos ya bastante resuelta a propósito de la discusión de la PGU, donde justamente se hace una retroactividad y se quita un beneficio con efecto retroactivo. Otra cosa, y además no creemos que haya un derecho adquirido a ello, sino uno nunca podría cambiar el tratamiento tributario de un impuesto, pero otra cosa es, digamos, la gradualidad de la entrada en vigencia de la norma, en lo cual quizás podemos tener alguna conversación. Muy bien. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta y reitero mi agradecimiento a nuestros expositores. Muchas gracias a todas y a todos.